por los ancianos, libertad, por todos los pueblos, libertad. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Libertad, libertad, libertad. Han gritado aquellos que han vivido en carne propia la persecución por defenderla. ¿Dónde están? Siguen preguntándose los familiares de los desaparecidos. Un ejemplo de memoria, lucha y resistencia. Han pasado 40 años desde que el movimiento estudiantil y la lucha sindical perdieron a 13 grandes seres humanos. Personas que dieron su vida por ayudar a los demás, por conseguir lo necesario para que la educación pública fuese como aún anhelamos que sea, gratuita y de calidad. Ellos no se han ido, pues su memoria sigue intacta gracias a sus familiares y amistades. Hoy, 2022, estos defensores de derechos humanos han vuelto a la Universidad Nacional de Colombia en forma de naturaleza a través de semillas de vida. Por esta razón, como estudiantes de esta universidad, debemos emprender el camino de historia, memoria y concientización sobre los hechos de desaparición forzada, que, con pintura blanca, se han querido borrar de las paredes de las instalaciones donde estos grandes caminaron y lucharon en el año 82. Es algo más que merecido. La universidad se demoró 40 años en hacer un reconocimiento de sus estudiantes desaparecidos forzadamente, y me parece muy importante que sea precisamente aquí donde se siembre el jardín de la memoria. Creo que no es solamente una retribución o un reconocimiento para ellos como víctimas directas de este crimen tan atroz, sino también para sus familias que durante 40 años los han estado buscando, y sobre todo también es un reconocimiento a las madres y los padres de muchos de ellos que ya se han muerto, pero que heredaron esa dignidad de resistencia, y el que lo siembren hoy acá es un momento por lo menos de alivio, pero sobre todo de reconocer, que la universidad reconozca que sus estudiantes han sido víctimas de un delito de lesa humanidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Redondo Nieto. Diego Char. No, mi nombre es Germán Solano. Me llamo Lenny. Mi nombre es Cristian Piñeres. Mi nombre es Lucas Arango. Y Hugo Rodríguez. ¿De qué semestre eres? De noveno. Elena. De la sala de Derecho. Filología alemana. Ingeniería química. Ingeniería química también. Mi nombre es Hugo David Montaña. Mi nombre es Nicolás Cortés. Mi nombre es John Sebastián Arteaga Sierra. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Recorrimos la universidad y entregamos información acerca del caso, con una imagen diseñada por la Comisión de la Verdad en el año 2021. Empezamos haciendo preguntas de contexto y luego contábamos la historia al estudiantado, así como respondimos sus diferentes preguntas cuando algo no nos quedaba claro o querían saber más. Lo cierto es que notamos que la universidad ha ocultado parte de su historia y ha optado por contar aquella que ignora a sus estudiantes, víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, el estudiantado sí ha escuchado acerca de estos crímenes y, aunque los recuerdos no son perfectos, saben que la universidad fue un escenario de represión estatal por el pensamiento crítico que le caracterizó en la década del 70 y del 80. Cada imagen dada al estudiantado venía acompañada de una invitación. No los olviden que ellos siguen aquí, jamás se han ido, porque su lucha por el movimiento social
campesino y estudiantil sigue vigente, y es nuestro deber hacer memoria sobre estos seres valiosos. ¿Han escuchado de la desaparición forzada? Básicamente fue un delito tipo penal que se creó después de lo de la retoma del Palacio de Justicia, que consiste en desaparecer, como es el tipo, desaparecer a la persona y negar el saber el paradero, ya sea del cuerpo de la persona o de la persona como tal, no importa si la persona sigue viva o muerta, mientras no se dé información a los familiares sobre el paradero de los restos de la persona, sigue siendo desaparición forzada durante todo este tiempo. Pues desaparición forzada, entiendo que es tal cual, pues tomar cualquier persona, privarla de su libertad y pues sacarla como en un sistema controlado, como socialmente. Desaparición forzada. Yo pienso lo catalogaría como un proceso en el cual privan a una persona de la libertad o la hacen desplazarse del lugar donde reside a la fuerza, amenazándola o con algún, no sé, método para que se vaya. Desaparición forzada es aquella persona a la que aleja de su propio círculo social. La desaparición forzada es cuando se sustrae una persona de su entorno social o donde ha construido su proyecto de vida y de repente es forzada, valga la redundancia, a dejarlo pues muchas veces en contextos de conflicto armado o de alteración del orden público, ¿no? No, tenía entendido que habían, pues de casados no sabía que habían residencias, pero sí sabía que estaban las residencias del CUAN y del Uriel, que son actualmente oficinas de la universidad, y el CUAN que sí sé que hay algunas que utilizan todavía como apartamentos, pero creo que son apartamentos privados, no sé cómo funciona realmente actualmente. Tenía entendido que antes funcionaba internamente acá en la universidad, en lo que era la parte del Uriel Gutiérrez, creo que el edificio del Antonio Nariño, el que está por acá por Filosofía, el Geociencias también funcionó como residencia. Ocurrieron un sinnúmero de masacres acá internamente y algo así lo de la policía, no me acuerdo, un sistema de policía que entraba furtivamente a la universidad sin autorización y desalojaba y masacraba estudiantes. Creo que eso fue la razón de que trasladaran las residencias universitarias a la parte externa de la universidad, por ejemplo donde vivimos nosotros en Centro Nariño. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Se fue como en los 90? No sé, mi papá me habla de la residencia es como desde los 70s, que él estuvo estudiando aquí en la Nacional. ¿Y qué estuvo estudiando? Geología, pero no, digamos que no la terminó, entonces en la época en la que él comenzó estaban, pero cuando él regresó, porque él se fue a la Unión Soviética, entonces cuando regresó ya no estaban. Pues tengo entendido que fue por los hechos sucedidos en el 84, más o menos. Ok, sí, pues como por disturbios, como poca organización que tenían las mismas, como que se quitaron. En 1984, creo que es el 16 de mayo, creo que es una de las fechas más sonadas, por supuesto que desaparecieron estudiantes cuando aquí ingresó la policía, y asimismo casos que han sido sistemáticos pero que han sido como digamos contingentes en el tiempo. Lo que pasa es que los 80s en Colombia son muy complicados, son muy convulsivos y la Nacional no estaba ajena a eso y la Nacho desde hace mucho tiempo, sobre todo esta sede, la sede de Bogotá, se dice que es con una Colombia chiquita, ¿sí? Entonces los reflejos de lo que sucedía estructuralmente afuera se veía acá y uno veía también actores armados violentos como se veían allá, uno veía procesos de microtráfico, puede ver incluso todavía hoy en día muchos de esos procesos, o sea, se ve el reflejo de la Colombia. Y en ese momento pues también estaba todo el activismo social, las luchas ideológicas, las pugnas ideológicas que han existido en este país y siguen existiendo, y muchos de estos estudiantes eran activistas en general, activistas por derechos, activistas en general por derechos en sus diferentes zonas, algunos de diferentes facultades. Pues yo no recuerdo si es como para esa época, pero recuerdo haber leído un libro, Al calor del tropel se llama. Si mal no estoy, se desarrollaba entre esa época, 70 y 80. Sí sabía, el movimiento estudiantil fue bastante en esa época. De hecho, en mi carrera, lo que es el Hospital San Juan de Dios, se encargaron de tomárselo. Fue bastante bonito. Hay una gran historia de eso. ¿Los hermanos San Juan? Sí, ¿qué has escuchado acerca de ellos? Sí, que uno estudió como arquitectura y que después de que pintaron al Che fueron desaparecidos. Me acuerdo exactamente la fecha,
pero en ese momento era más el símbolo de tenemos autonomía, esto es lo que pensamos, vamos a hacer esto. Acto seguido el gobierno dice, ¿sabe qué? No nos gusta cómo piensa. O sea, el Che no solo representa la lucha estudiantil y todas las víctimas pues, que resultó de esa lucha por los derechos de los estudiantes, sino que también mantiene viva la discusión. Todos los años vuelve la discusión si debería estar o no debería ser el Che, y todos los años volvemos a retomar esa historia, volvemos a recordar esos hechos, volvemos a avivar o mantiene en la boca de todas las personas pues esa época tan importante para todos los estudiantes. Ese proceso de disputa sobre si está o no está su imagen o su símbolo, pues es también parte de un proceso de civilización, un poco más de calmar esas aguas que antes estaban muy ligadas al contexto revolucionario. Y creo que es digamos que un proceso más de desconocimiento sobre la historia y sobre las luchas que se dieron en su momento, como también algunas razones pues también un peso que tendrá sobre la figura del Che. Es que, si me lo preguntas, todas las cosas de memoria de la universidad están jodidas. Ay, no dicen como veo, parce. Eso está pintado aquí en la Nacho por algo, más allá de que sea el Che en ese momento. Y esa razón es la memoria. Es la memoria espacial de que en ese árbol que está ahí antes estaba la Plaza Santander, en ese que está aquí detrás de las casas, ahí estaba la estatua de Santander. Hay como 280 placas repartidas en la universidad y la gente no sabe que eso está ahí y que es patrimonio y que si lo han pegado y lo han puesto en esas placas es por algo. Tengo entendido que es un colectivo de familiares de personas que resultaron desaparecidas entre los años 80, inicio de los años 80 hasta más o menos el año 84, incluso 86 hay algunos casos. Los más emblemáticos son del año 82, en el que ocurrieron varios casos en ese mismo año, diferentes personas que sistemáticamente fueron desaparecidas y que pues por acá núcleo familiar independiente se juntaron al darse cuenta que tenían como los mismos casos, los mismos hechos y empezaron pues a hacer búsqueda de sus desaparecidos, de las personas que pues simplemente este estado los refundió. Yo en esos primeros meses que estaba aquí empecé a ver en la prensa unos avisitos pagados que tenían como una pequeña foto y una dirección o un teléfono. Decían, si usted ha visto a esta persona, por favor comuníquese con este teléfono, con esta dirección. A mí me pareció muy extraño ese tipo de avisos y me hizo sospechar que lo que yo había conocido por allá, la desaparición de personas, estaba llegando a Colombia, ¿no? Porque esos avisos con personas que no aparecían y que sus familiares decían, si los han visto por ahí, avísennos. Entonces yo empecé a recortar esos avisitos de la prensa. Cuando ya tenía como una colección de unos 8 o 10, me dio por ir a investigar y un sábado recuerdo que tomé un carro de la comunidad y me fui a buscar esas direcciones. Y cuando yo llegaba a cualquiera de esas casas y preguntaba si ellos habían puesto ese aviso, inmediatamente se ponían a llorar, porque empezaban a contar lo que les había pasado. Y eso fue un día terrible. Pero yo notaba que ellos estaban aislados, digamos, no estaban conectadas unas familias con las otras. Entonces se me ocurrió irlos invitando a que a la semana siguiente, yo estaba ya trabajando en el CINET, que vinieran al CINET, hiciéramos una reunión allí de todas las familias y empezáramos a analizar lo que estaba pasando. Y así fue. Al sábado siguiente se vinieron casi todas las familias y empezaron a conocerse porque no se conocían. Y cada familia empezó a contar lo que le había pasado.
Cuando ellos iban mencionando los nombres de sus familiares desaparecidos, yo veía que los demás empezaban a descubrir algo. Dice, sí, ese nombre lo habíamos oído de nuestro hijo, que tal vez era un compañero de estudios, en fin, o alguna relación. Entonces en un tablero empezamos a apuntar, a poner como flechas cómo se relacionaba un caso con otro. Y al final de la reunión, ese tablero era una red de flechas en que la mayoría de los casos estaban conectados. Cuando empezamos a ver los detalles, cómo había sido la desaparición de cada uno, pues las familias tenían algunos datos sobre los carros en los cuales se los habían llevado. Y empezamos a ver que todo coincidía, eran carros de un órgano de la policía, que era el F2. Y todo como que convergía a la policía. Ahí había una información muy especial, era la de la familia San Juan, que era una familia de Ocaña que vivía aquí en Bogotá, precisamente porque pues la mayoría de los hijos estaban estudiando y que conocían, porque eran del mismo pueblo de Ocaña, al comandante del F2, que era un coronel de la policía, y ya habían ido a hablar con él, a preguntarle, y este coronel los tranquilizaba, les decía, no se preocupen, ellos están bien, o sea, daba la impresión de que él los tenía, ¿no? Y les decía, ellos van a aparecer un día de estos. Entonces todo eso reforzó más la sospecha de que el autor de todo este grupo de desapariciones era el F2. Entonces ya empezamos a hacer como toda una estrategia de denuncia y de protesta. Lo primero que a mí se me ocurrió fue contarles por la experiencia de las madres de Plaza de Mayo de Argentina, que todas las semanas, un día a la semana, salían a la plaza que está frente al Palacio Presidencial, la Plaza de Mayo, y iban las madres con las fotos de sus hijos y daban vueltas y vueltas por la plaza. Entonces se nos ocurrió empezar a organizar unas marchas todas las semanas a mediodía, y escogimos el mediodía porque era en el centro de Bogotá, era el momento en que pues eso está lleno de oficinas, de empresas, y era el momento en que todo el mundo salía a almorzar. Entonces, en ese momento en que la gente salía a almorzar, que vieran la protesta de las familias, que vieran las fotos de los desaparecidos y que se preguntaran qué era lo que estaba pasando y de pronto colaboraran pues con la protesta, con la búsqueda. Y así empezamos rápidamente a hacer las marchas a las 12 del día todos los jueves. Nos reuníamos en la Plaza de Bolívar y llevábamos las fotos grandes de los desaparecidos y íbamos hacia el Palacio Presidencial, y ahí comenzábamos la marcha. Y veníamos por la carrera 7ª y llegábamos hasta la calle 19, bajábamos hasta la carrera 8ª y regresábamos por la carrera 8ª, y por ahí como en la calle 17 o 16, no recuerdo bien. En esa época estaba la Procuraduría, pues ahí parábamos un rato a gritar algunas consignas. Eso no le gustaba nada al procurador que había
en ese momento. Él se ponía furioso con esos gritos, ¿no? Y de ahí seguíamos otra vez hasta el Palacio Presidencial. Eso lo pudimos sostener así durante 1 año y medio, ¿no? Todos los jueves. Pero ya cuando se iba acercando el año y medio, la policía empezó a molestar demasiado, empezó a amenazar, empezó a atropellar a las mismas mamás de los desaparecidos, hasta que eso se puso muy peligroso y ya decidimos cortar las marchas. Y sobre todo una vez que justo en la Universidad Nacional nos invitaron a que por qué no salía la marcha desde la universidad, y aceptamos, pero resulta que salimos por la 45 hasta la Caracas, pero resulta que ahí venían muchos encapuchados, eran estudiantes, o yo no sé si no estudiantes, pero venían encapuchados y armados, y empezaron a parar los buses y a pintar los buses con consignas, y la policía se empezó a poner agresiva, y cuando pasamos por la sede del Partido Liberal en la Caracas, allí casi hay una balacera, porque cuando fueron a pintar las paredes de la sede del partido, había un policía armado en la puerta y intentó disparar. Y como había tantos estudiantes armados ahí, yo dije, aquí se va a armar una matazón, ¿no? Y un muchacho que nos acompañaba, que era de una revista católica, me llamaba Solidaridad, viéndola el peligro, se puso en la mitad entre el que iba a pintar la pared y el policía, y le suplicó al policía que se metiera a la sede, que no amenazara más, y que lo acompañaba. Y el policía vio el peligro y se metió y se encerró. Pero entonces ya yo les dije a las familias que eso estaba demasiado peligroso y que más bien fueran saliéndose de la marcha en cada esquina muy disimuladamente, ¿no? Y cuando la marcha llegó al Palacio Presidencial, pues fue una pedrea terrible. Rompieron muchos ventanales del Palacio Presidencial y hasta ahí, ya en adelante no se pudo hacer más marchas porque ya la policía no dejaba llegar hasta allá. De modo que yo no, pues es como acorde con el estilo de los gobiernos que han pasado, toda esa falta de interés por las víctimas, ¿no? Con este gobierno pues uno espera otra cosa. El problema es que llevamos muy poco tiempo y todavía no hay una estrategia de búsqueda y de justicia. Hay que esperar a ver, pero sí, los otros gobiernos pues nunca han demostrado realmente un interés por apoyar a las víctimas, por establecer la verdad de lo pasado, porque es que los mismos gobiernos están comprometidos en los crímenes, ¿no? Entonces uno dice que el criminal no le interesa que se esclarezca la verdad y que se haga justicia, ¿no? Entonces cuando uno ve tantos congresistas, inclusive tantos jueces, magistrados comprometidos en los crímenes, dice, pues, ¿qué les va a interesar investigar esto? Ahora, las universidades, pues, uno sí esperaría que en las universidades haya más solidaridad, cuando son sus propios estudiantes los que han sufrido esto, ¿no? Solamente ahora está viendo uno manifestaciones así de alguna solidaridad, pero en el pasado no se han visto, ¿no? 40 años en que un grupo significativo de estudiantes han sido desaparecidos
Y realmente frente a eso la lucha de las universidades brilla por su ausencia. Solo ahora está apareciendo algunas manifestaciones, pero es que va mucho tiempo, ¿no? Y hay demasiado silencio. Mi hermano era una persona muy sencilla, para mí mi mejor hermano, ¿no? Muy estudioso, muy buen hijo, un gran amigo, porque aún en este tiempo tiene unos amigos que todavía están acompañándonos y lo recuerdan mucho. Muy buen estudiante, era una persona que era muy dada a las personas necesitadas, le dolía la injusticia. Yo hay algo que siempre he dicho que le admiraba a él, era ver que así fuera una persona que estuviera en contra de él, pero si él veía que él tenía la razón, se la daba. Me parecía muy justo eso. Era alegre, también melancólico, deportista, tenía procesos en el Claretiano. Ya había un grupo que se llamaba Quihuellanta y él estaba ahí. Cuando a él lo desaparecen, ese grupo se desintegra, ¿no? Es ahí como uno se da cuenta que no solamente a uno le hacen el daño, sino a una sociedad completa. A pesar de que él era hermano menor mío, él estaba pendiente de qué le pasaba a uno, si estaba triste, si estaba contento. Me acompañaba mucho a ir a fiestas. Era hermoso, yo lo quería muchísimo, lo amaba mucho. Yo pensaba en él en esos tiempos, ¿no? Y pensaba que era feliz allá estudiando porque a él le gustaba mucho el estudio. Yo puedo decir ahorita porque yo la verdad no sabía qué hacía Gustavo en esos momentos. Sé que era muy dado a ayudar, pero no sabía en sí qué hacía. Entonces yo me lo imagino reunido mirando cómo colaboraba para que siguieran toda la cafetería, los dormitorios para los estudiantes. Estar como en una lucha constante y mirando cómo colaboraba para que esos beneficios siguieran y se mejoraran. Pues, yo pienso que sería muy triste que ellos pudieran ver. Si ellos estuvieran en esa universidad no estaría así, pero si ellos desde donde estén se dan cuenta cómo está esta universidad y la indiferencia que ha habido, yo creo que a ellos les duele inmensamente ver que todo lo que hicieron ellos, que los desaparecieron por querer ver las cosas mejor, por luchar como por un bien común, y ver cómo está y la indiferencia que se vive allá en la universidad, yo pienso que a ellos les debe doler mucho. Yo creo que se sentarán a llorar todos. Y así entonces ya comenzamos a irnos encontrando con familiares de los desaparecidos y también con el padre Javier Giraldo, que llega del Cono Sur de Francia, llega de Francia, que estaba por allá, pero él llega y comienza a darse cuenta que en el Cono Sur lo que estaba pasando allá, entonces mira que aquí también están desapareciendo y está sucediendo lo mismo que en Argentina, y comienza a reunir a las familias, que allá fue donde comenzamos. La primera reunión que tuvimos fue en el CINER y nos comenzamos a conformar, a hacer el colectivo 82 y de ahí ya también entonces se forma ASFADES, que ASFADES se forma para seguir recibiendo denuncias de desapariciones, que en ese momento nosotros no sabíamos qué era la desaparición forzada, y comenzamos también a hacer las marchas y a denunciar y a reclamar que nos los devolvieran vivos, porque vivos se los habían llevado. Fue la primera consigna, creo que fue de nosotros.
No, pues yo he visto que ha sido muy indiferente. La Universidad Nacional, pues en los principios yo recuerdo que nos acompañaban los estudiantes, pero en cuanto a profesores o allá los directores de la universidad, nunca, jamás de verdad que yo recuerdo que hubieran hecho algo por el caso, no. Yo he visto la indiferencia total, porque aún ahorita que hemos estado reclamando y pidiendo que por favor sean tenidos en cuenta los estudiantes que eran de allá, que siempre pues pienso que cuando se está estudiando en una parte son como si fueran hijos, y como que los desaparecen y no hacen nada por ellos, sino que dejan que no, para ellos no fue nada. Y pues lo que se ha hecho ahorita, bueno, es gracias a los profesores que conformaron lo de la cátedra, y a ustedes como estudiantes que han estado ahí también escuchando cómo fue el caso colectivo 82 y que están con estos proyectos para conmemorar a nuestros familiares. La verdad que en cuanto a justicia no hemos tenido justicia, porque hasta ahora, sabiendo quiénes son los culpables y que la Comisión Interamericana le dio orden, condenó a este Estado para que fueran condenados también los culpables, y las condenas fue como una burla para los familiares porque fueron sancionados por unos 20 días, 2 días. Que haya habido justicia, no, porque la comisión lo condenó para que fuéramos reparados, pero es que a nosotros no, con eso no nos reparan, con darnos una plata no nos reparan, jamás. Para mí, mejor que antes, yo siempre pensaba antes de que si a mí me hubieran cobrado así lo que no tuviera, yo lo hubiera dado porque me hubieran gustado. Entonces, justicia no ha habido. En este año que se declaró el caso como crimen de lesa humanidad, que a pesar de todo lo que fue la declaración de la comisión, decía que la desaparición forzada era un crimen de lesa humanidad. De verdad, estamos en total impunidad porque necesitamos, y de verdad que necesitamos, porque ya los padres de ellos ya no están, de ninguno de ellos, y ellos se fueron con el dolor de no saber qué había pasado con ellos ni de que se los entregaran. Pues yo les diría que no debe haber indiferencia para el caso colectivo y para todos los casos que hay de desaparición forzada, ¿no? Porque hay algo que dice, cuando entraron allá a la casa del frente, yo no dije nada, pero cuando entran a mi casa, ahí es cuando le duele a uno. Y por esa indiferencia seguimos viendo lo mismo, que siguen desapareciendo, que siguen asesinando a jóvenes, a los estudiantes, que son a los que más desaparecen, es a los jóvenes y a los estudiantes. Entonces que como que se apropien, que eso no es por nosotros las familias, no, es porque puede llegar a suceder a cualquiera, y es muy triste ver tanta indiferencia, de verdad, ante las desapariciones, porque hasta ahora es que está sonando lo que es la desaparición forzada, porque desde que comenzamos nosotros se hablaba, ya después se hablaba de la desaparición forzada, pero por los medios que habían en ese tiempo, que eran los tradicionales, no se daba a conocer lo que es la desaparición forzada. Ahorita, gracias a Dios que hay tantos medios para que se dé a conocer y para que la gente se apropie de la desaparición, que no haya indiferencia, porque a veces uno oye decir, es que a mí me duele oír esas cosas, pero es que cuando a uno le toca, uno quiere que lo escuche, que le pongan cuidado, que ojalá no vuelva a pasar, porque tenemos que llegar a ese punto,
a que no vuelva a haber ni un desaparecido. Como ya dijiste, mi nombre es Nancy García Villamizar, soy hermana de Orlando García Villamizar, desaparecido el 4 de marzo de 1982 y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, segundo año. Hermana de Edgar Helmut García Villamizar, desaparecido el 18 de agosto de 1982, estudiante de noveno semestre de Sociología de la Universidad Nacional. De los 5 hermanos, 4 estudiamos en la Nacional. El mayor ya había empezado en la década del 70, en el 71 él empezó a estudiar en la universidad, estudió medicina en la Nacional. Luego entré yo y Orlando, entramos al mismo del segundo semestre de 1976. Él había empezado, él pasó a la Nacional, a Geología, y luego se presentó a otras carreras, y la última, porque no le parecía que no, esa carrera no iba acorde con él. Todos los semestres que inició, de las carreras que inició, él los pasó. Y luego después mi hermano Edgar, que pasa a la Universidad Nacional, se presentó en mayo del año que él iba a salir bachiller a la Nacional y pasó a medicina. Resulta que en ese año los cupos de medicina los habían vendido. Él se presentó con un compañero que era de apellido Ángel, entonces solamente hubo cupo para las primeras letras del abecedario, los demás no, y luego lo llamaron a una disque entrevista donde él podía escoger la carrera que él quisiera, porque no había cupo en medicina. Entonces, como él había puesto en segunda opción Sociología, comenzó a estudiar Sociología en la Nacional. Nosotros éramos muy felices porque nosotros teníamos nuestro cuarto, solamente Orlando y Edgar compartían la habitación y yo con mi hermana menor, pero nosotros teníamos una disposición muy adecuada en la casa. Nosotros no teníamos deficiencias económicas, mi papá no ganaba mucho, pero era un trabajador que tenía como prioridad la educación de sus 5 hijos. Cuando llegamos a la universidad, nosotros teníamos, yo por ejemplo, no tenía sino 2 compañeras que eran de Bogotá, los demás eran personas de otras partes del país, del Cauca, del Valle del Cauca, de La Guajira, de Chocó, de Buenaventura, del Huila, de Santander, de muchas partes, porque teníamos una situación que la universidad nos ofrecía, que era la residencia femenina, masculina, las de Casado y las 3 cafeterías, la cafetería antigua, la cafetería central y la cafetería que había en Uriel Gutiérrez. Ellos se hacen una conciencia de eso porque ya venían ellos trabajando, porque nosotros vivíamos y gozábamos de unas cosas muy diferentes. ¿Cuál era el problema aquí? Que había muchos compañeros que venían de Girardot, que es allí nomás, y esos compañeros no tenían ni siquiera como dónde llegar, porque ellos no habían podido conseguir el dinero para poder, el puntaje para poder entrar a femeninas. Entonces ellos ya tenían la conciencia, porque mi hermano mayor tenía residencias acá, y las residencias se las cedió luego a mi hermano Orlando, y entonces ahí se quedaban muchachos, eran 3 personas las que estaban por cada habitación, pero habían muchachos, ¿sí?, que dormían en cartones en el piso con una cobija, porque no tenían dónde vivir, y si no, los compañeros no les ofrecían el apoyo en el desayuno o en el almuerzo o en la comida, pues pasaban el día en blanco porque no había más que hacer. Entonces para ellos era muy difícil saber que sus compañeros, muchas veces de colegio, no tenían cómo sobrevivir acá, y muchos estudiaron en esas condiciones, muchísimos, ¿sí? Y a mí me da mucha tristeza saber que mis
paisanos estuvieran en esas condiciones, porque ellos no tenían una oportunidad con sus papás que los pudieran mantener acá, pero habían pasado a la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? ¿Qué quisieran ellos que en este momento estuviera pasando? Que no hubieran quitado las residencias, que no hubieran quitado las cafeterías, que no hubieran suspendido el servicio médico que teníamos, que era excelente, sino que ellos pudieran haber gozado, muchas de esas personas, con esos beneficios que hoy no tenemos, que hoy la universidad no tiene, que hoy la universidad ha acabado. Ellos y los muchachos que en esa época hacían parte de los líderes estudiantiles, ellos luchaban para que no se acabara esas prebendas que teníamos, que no eran prebendas, era algo de la dignidad de los estudiantes. Lo que hoy la universidad tiene no es dignidad para los estudiantes. Bueno, en 1982 comienzan las desapariciones de estudiantes de la Universidad Nacional. El 4 de marzo de 1982 desaparece Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, y Pedro Pablo Silva, estudiante de Enfermería de la Universidad Nacional, el mismo día a la misma hora. Luego, el 8 de marzo desaparecen a Alfredo Rafael San Juan Arévalo, y en la mañana y en la tarde, ese día por la tarde, Samuel Humberto San Juan Arévalo, su hermano, sale en la tarde a ir a recoger el pasado judicial porque había dejado de estudiar y iba a aplicar para un puesto porque estaban económicamente necesitando para apoyarse y para él poderse sostener. Samuel Humberto estudiaba antropología acá en la Nacional. El 18 de agosto de 1982 llamaron a mi hermano Edgar Helmo García Villamizar al IFEX porque nosotros cuidábamos exámenes, entonces los llamaron para que fuera a cuidar exámenes. Cuando ellos salían de allá del IFEX, los cogieron el F2 de civil y se los llevaron. El 23 de agosto se desaparece Gustavo Campos Guevara cuando salía de su casa en Bosa para venir a clase a la Universidad Nacional. Fue detenido como a una cuadra de la casa de él, lo detuvieron y se los llevaron en las mismas condiciones. El 11 de septiembre se desaparece Hernando Espina. Hernando Espina era un ciudadano que tenía un taller de ensamblaje de vehículos. Entonces entró Nacín Yanine Díaz de civil y con otras dos personas fueron y lo interceptaron, le pusieron el revólver y lo sacaron. Después del 11 de septiembre, el 12 desaparece Alfredo Rafael Prado Useche, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional. El 13 de septiembre, en las horas de la mañana, recogen a Francisco Antonio Medina Londoño, un agricultor que su trabajo era cuidar fincas. Ese mismo 13, cuando salía de su casa, Edilbrando Joya Gómez sale a la universidad y luego lo detienen, se lo llevan. El 15 de septiembre en Gachalá son detenidos Bernardo Elín y Darío Antonio Acosta Rojas en un operativo que hace el F2 con un narcotraficante, José Jader Álvarez, según el señor, por el secuestro de sus 3 hijos. A raíz de esto comenzamos a encontrarnos en las permanentes, porque en esa época
las desapariciones o los problemas se registraban en las permanentes. Comenzamos a encontrarnos con la familia. Entonces en el cine nos encontramos con el padre Javier Giraldo. El padre Javier Giraldo sabía qué estaba pasando porque él venía de Perú, de Chile, de Argentina, donde esto ya estaba sucediendo, y él dijo: esto es desaparición forzada. Comenzamos a hacer denuncias y esto, pero no tuvimos como mayor información. De esa forma nace el colectivo Caso 82. Nosotros creamos la asociación de familiares detenidos desaparecidos, AFADES. En el año 85 ya legalizamos la situación, y a raíz de la desaparición de esas 13 personas nosotros comenzamos. Bueno, la Universidad Nacional nunca se pronunció a favor de estos 8 estudiantes que fueron detenidos desaparecidos siendo estudiantes de acá. Nunca hizo nada, jamás lo reconoció, jamás hizo memoria, nada. La experiencia que tenemos es que el año pasado Luz Marina Monzón y la Comisión de la Verdad hablaron con la administración de la universidad para que la universidad se pronunciara y la universidad reconociera que estos 8 estudiantes habían sido detenidos y desaparecidos siendo estudiantes de acá. Cuando la Comisión de la Verdad el año pasado se acerca a decirles que ellos tenían que vincularse para reivindicar la situación de estos estudiantes detenidos desaparecidos, ellos niegan que acá en la universidad haya algún detenido desaparecido. La universidad nunca, lo único que hizo la universidad después del 30 de marzo, que hablaron con la unidad de búsqueda y comenzaron a meterse, hicimos unas reuniones para tratar de hacer unas conmemoraciones acá, pero la universidad en sí no ha hecho nada. Tiene un gran escalafón en el mundo entero, ni siquiera ha reconocido y apoyado nada. A ver, llevamos 40 años de impunidad, 40 años donde no ha habido justicia, donde la mayoría de personas que cometieron estos hechos de desaparición, hechos atroces para nosotros y para la sociedad, han muerto, han fallecido, y los que quedan no han querido comparecer. Y por ejemplo, en este momento la fiscal 52 de Derechos Humanos, que es la que tiene el caso, no ha impuesto su autoridad para que ellos vayan pero nosotros al principio de las desapariciones acudimos a todas las entidades a hacer las denuncias del caso, nos tomaron del pelo, nunca hicieron nada. La fiscalía duró más de 20 años el proceso quieto, pasaron más de 20 fiscales por el caso y nunca hubo un adelanto, estuvo engavetado todo el tiempo. Nosotros hemos empezado en este año, desde el mes de marzo hasta la fecha, haciendo conmemoraciones de los hechos, porque queremos que no se pierda la memoria y queremos que en la Universidad Nacional, que siempre ha sido negligente, y hasta este año, cuando la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda los requirió para el préstamo de las instalaciones para hacer unos eventos acá, fue que nos dimos cuenta que ellos estaban igual que todos estos 40 años callados, que no visibilizaban la situación de lo que había ocurrido, a pesar de que eran 8 estudiantes de acá a la universidad. ¿Qué pienso? Que las nuevas generaciones no deben de olvidar que hay que hacer memoria, que no se debe permitir que haya en este país más desapariciones forzadas, que no podemos permitir
que los estudiantes de esta universidad, la Universidad Nacional de Colombia, una de las mejores del mundo, está en los primeros lugares de las mejores 100 universidades del mundo, las cosas se hagan de una manera diferente. Mis hermanos son dos hermanos, Alfredo y Humberto. Alfredo estudiaba arquitectura y Humberto estudiaba antropología. Hablo de los dos porque los dos representan para mí como si hubiera sido una sola persona en vista doble. Eran excelentes muchachos, excelentes hijos, excelentes amigos. Tuvieron una ¿cómo se llama? Juventud y una niñez de mucha casa, de mucho hogar. Ellos terminaron su bachillerato. Alfredo empezó a estudiar en Cúcuta, estudió conmigo en la Universidad Francisco Paul Santander. Por motivos económicos se vino para Bogotá. Yo terminé allá y después regresé aquí a Bogotá. Humberto era el menor, entonces bastante edad me llevaba 10 años, yo le llevaba 10 años a él, entonces la diferencia no era era difícil de combinar la amistad pues entre hermanos, entre Humberto y yo. Sin embargo, cuando llegamos ya a la edad adulta, o él llegó a la edad adulta, ya la llevamos bien con nosotros. Excelentes hermanos, colaboradores en la casa, me colaboraban a mí también porque ya yo tenía familia y ellos me ayudaban mucho con mis hijos. Practicábamos deporte juntos, fuimos buenos deportistas, muy buenos deportistas. Alfredito casi llega a estudiar, a jugar fútbol con Bucaramanga, estuvo seleccionado con Bucaramanga. Humberto le gustaba mucho el voleibol y también reforzábamos los equipos acá en Bogotá con voleibol, con los equipos de voleibol de la empresa donde yo trabajaba. Perfecto. Para mí, yo creo que eran muchachos de muchos amigos, de muchos compañeros, me imagino que debatían muchas falencias que tenía la universidad en esos momentos, sobre todo con cafeterías, con residencias, con seguros médicos, con seguros médicos, todas esas cosas. Entonces yo creo que debatían mucho sobre eso y me imagino que tenían buenos corridos sobre ese tema, pues, para muchos compañeros que les gustaba ese tema, porque no todos son activistas, hay unos que son, como dicen, vivos del activista, otros que pelean y otros que viven de los que pelean. Ellos, por ejemplo, yo hablo de Alfredo, que Alfredo era pertenecía al FER, pertenecía al comité de estudiantil, ¿sí? Él era miembro de ese comité. Entonces yo sé que era activista en ese sentido. Y luchábamos mucho por las causas, pues, la buena educación, el bienestar, que era lo más importante para los estudiantes, porque el que tiene bienestar puede estudiar y rinde en el estudio. Entonces ellos, me imagino que esa era la actividad de ellos. Yo creo que para mí, digo yo, que se sentiría muy triste de ver que tanto que lucharon ellos y que por eso desaparecieron. Y al ver en estos momentos, se perdió todo el trabajo que hicimos en esa época, porque sí fue un trabajo fuerte. En este momento dirían que se perdió todo lo que hicimos, porque desaparecieron y desaparecieron
por lo que luchaban, ¿cierto? Porque ellos desaparecen y desaparecen las residencias, desaparecen los servicios médicos, desaparecen los comedores estudiantiles y desaparecen todo lo que ellos en ese momento estaban luchando. Eso sí lo tenemos clarito entre las dos, que Colectivo 82 nace después de desaparecidos, tal vez como el último estudiante, el último compañero. Esto nos fuimos encontrando las 13 personas, entonces nos reunimos, pues, porque yo también estaba ahí en ese paseo con ellos. Nos reunimos y formamos lo que llamábamos Colectivo 82, y con él nace ASFADES, ¿sí? Entonces, por medio de, ¿cómo se llama? Se fue a una notaría y se hizo como, ¿cómo se llama? Se sacó la personería jurídica, y con esa personería empezó el ASFADES, y con esa personería empezó el Colectivo 82. Yo, como dice Rosalba, la indiferencia en primera plana. Nunca se habían preocupado hasta este año que nosotros nos volvimos otra vez a retomar, pues, el caso colectivo, que queríamos conmemorar, por lo menos, que ya nunca nos habían conmemorado así unas cosas tan grandes como la que hicimos este año, que es duro, pero la pudimos sacar adelante. Entonces, con las universidades, pues, quisimos hacerlo con la nacional y con la distrital, pero con la nacional ha sido muy poca ayuda. Esta Sonora, que la distrital ya, por ejemplo, nos dio el grado póstumo de Alfredo, póstumo no, el grado honorífico de Alfredo, y en cambio la nacional llevamos un año casi, y todavía no se ha dado ni siquiera la primera piedra. ¿Verdad? En cambio, con la distrital, a los 3 meses ya teníamos el grado. ¿Sí? En cambio, con esta que son más estudiantes que deberían reivindicarlos, y esto no ha sido posible. Ahí los de la cátedra que se instituyó por este año por primera vez, y ha tenido, pues, yo le di buena acogida, porque para ser la primera ha tenido buena acogida, y los estudiantes se han apropiado, pues, les ha gustado el tema de la desaparición y están interesados en saber lo que es el caso Colectivo 82. Estamos igual, estamos como el primer día, porque nosotros todavía no sabemos lo que más anhelamos nosotros como familiares, que es saber qué pasó con ellos, quién se los llevó, si sabemos, ¿no? Porque eso sí lo sabemos, y lo tenemos claro, y lo tiene claro Colombia y el mundo, yo creo. El que se ha interesado por este tema lo sabe, que fue el F2, que fue el Estado colombiano, que fue el TAS, el F2, el narcotráfico. Pero sí, Derechos Humanos nos hizo un fallo hace 90 años, y Colombia no ha hecho caso omiso, como se podríamos decir, porque no ha hecho nada por eso. Lo más importante, que es saber qué pasó y dónde están, no lo hemos podido conseguir. Y les voy a contar otro, para ustedes estudiantes, que no dejen perder la memoria del Che. Que la memoria del Che es reivindicar la memoria de los estudiantes desaparecidos, no solamente de Alfredo y Huerto, que fueron los creadores, pero reivindica a todos la memoria de los desaparecidos. Y ese es su legado que les dejaron. Yo quiero darles las gracias a ustedes y lo que fue la cátedra, a todos los estudiantes que estuvieron ahí, a los profesores, a Rosenberg, a Miguel Ángel y a todos los que nos acompañaron en la cátedra.